Hitos mientras se suman el resto de los colegas. Hola Fernando, Hola, ¿cómo están? Buen día. ¿qué tal? Buen día. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Prenderme la cámara. Hola, buenos días a todos y a todas. Espero que se encuentren bien. Si quieren prender sus cámaras, creo que va a ser una conversación más fructífera. Ahí está, así nos vamos viendo todos, ya que va a ser un encuentro íntimo. Entonces me parece mejor si podemos tener las cámaras prendidas y podemos ir trabajando. Hoy somos minoría los hombres en esta sala, ¿eh?
Nos queda por ahí Gaby, nos queda Cristian, si quieren prender la cámara. En primer lugar, gracias a todos y a todas por sumarse a esta consulta. Como ustedes recordarán, o no tanto, el año que viene, en junio, se cumplen ya 10 años desde que se aprobó por unanimidad los principios rectores de empresas y derechos humanos. La aprobación por unanimidad ha sido un éxito importante en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque los gobiernos tenían posiciones muy difíciles, muy encontradas, muy contrapuestas en relación a este tema en particular, y eso en principio se debió al trabajo notable de articulación y de búsqueda de consensos que hizo John Ruggie en su proceso de construcción de los principios rectores a lo largo de casi 4 años en representación del secretario general de Naciones Unidas. Desde entonces ha habido mucho progreso en relación a la implementación de los principios rectores. Hemos tenido distintos encuentros a lo largo de este año con colegas que son más expertos incluso que nosotros en la temática, como por ejemplo Dante Pelle, y él ya nos ha hecho un balance de la situación, manifestando que los principios rectores se han convertido de alguna manera en mainstreaming de las principales iniciativas de sostenibilidad corporativa. Cuando la OCDE hace su revisión de sus directrices y los incorpora, cuando el GRI los incorpora, la ISO 26000 incorpora un capítulo alineado también con los principios rectores. Y por supuesto, finalmente cuando se aprueban los objetivos del desarrollo sostenible, también se incluye particularmente el respeto a los principios rectores como una de las maneras concretas a través de las cuales las empresas pueden contribuir con los objetivos del desarrollo sostenible. Hay probablemente un avance importantísimo entonces en este plano. Ha habido avances en términos del apoyo que le han dado las principales organizaciones de empleadores alrededor del mundo a los principios rectores. Todavía falta que eso se manifieste de una manera más concreta por parte de las empresas. En relación a la obligación de los estados, el balance después de 10 años es bastante desequilibrado. Hay apenas cerca de 30 gobiernos alrededor del mundo que tienen ya un plan nacional de acción en materia de empresa y derechos humanos aprobado. Algunos ese plan es una hoja, digamos, escrita que no se visualiza, que no se implementa luego a través de política pública. Y hay algunos gobiernos que han manifestado su interés y su voluntad de aprobar, de poner en marcha un plan nacional de acción, pero que todavía no lo ha hecho, y en ese plano se encuentra nuestro país. Así que este es un poco el plano general de lo que han pasado en estos 10 años. El grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas está encarando entonces una serie de conversaciones a nivel regional y a nivel nacional, con el objetivo de recoger insumos que permitan entonces en junio del 2021 hacer un lanzamiento de lo que sería la próxima década, enfocado en la implementación de los principios rectores. Para eso entonces es que se hace también esta consulta, que nosotros decidimos llevar adelante hoy con ustedes, así que teníamos previsto un formato de trabajos de grupo, pero viendo que el grupo es más bien reducido, probablemente cambiaremos la dinámica. El objetivo entonces es que podamos conversar abiertamente sobre los principios rectores. Ahí Laura nos va a explicar cómo es esto. Todo lo que se converse hoy sirve como insumos para que nosotros lo podamos mandar al grupo de trabajo, y también va a servir como insumos para nuestro proceso de planificación. Seguramente algo de eso las coordinadoras de nuestro grupo, Laura y Bettina, van a explicarles un poquitito más. Quiero que sepan, seguramente Laura lo va a contar también, digamos, pero que tenemos una encuesta a su vez abierta en nuestra página web. Entonces también tienen la posibilidad luego de poder completar esa encuesta, pero al mismo tiempo la invitación a que ustedes puedan mandárselo a sus socios comerciales, dentro de sus cámaras, para que también otras empresas y otras partes interesadas puedan completar esa encuesta y dar su punto de vista. Todas estas son formas de garantizar la participación que nos permita entonces llegar a junio del 2021
de la mejor manera posible. Así que les agradezco por su participación. Esto no tomará más de 1 hora y media de su tiempo, así que ya les agradecemos que ustedes se hayan inscrito para participar de esta reunión, y le cedo ahora sí a Laura el micrófono y la conducción de la reunión. Gracias. Bueno, muchas gracias Flavio por esta súper introducción y a todos los que se conectaron. Como decía Flavio, la idea del ejercicio entonces es poder sumar la voz de la Red Argentina del Pacto Global, tanto de las empresas como de otras partes interesadas, a este gran proceso global que está conduciendo el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, para poder tener un termómetro de cómo han sido estos 10 primeros años de implementación de los principios rectores y establecer esta hoja de ruta para la próxima década, ¿no? Teniendo en cuenta, como decía Flavio, que, vamos a decir, si bien existe compromiso político muchas veces de parte de las organizaciones, el punto todavía débil de la implementación de los principios rectores acaba siendo el proceso de debida diligencia, ¿no? Y también, vamos a decir, la dificultad que acaban teniendo las personas o los grupos o las comunidades que son impactadas por las empresas y ven muchos obstáculos para poder luego llegar a estas medidas de reparación. Y en ese sentido, para aquellos que estén interesados, hoy va a haber una sesión promovida por el ACNUD y la Defensoría del Pueblo de la Nación para hablar efectivamente sobre estas medidas de reparación. Después busco el link y se los pongo en el chat para los que quieran participar. Creo que es entre las 3 y las 4:30 o 5 de la tarde. Entonces, como decía Flavio, inicialmente habíamos diseñado una sesión que fuera en subgrupos y nos íbamos a dividir y íbamos a tener diferentes moderadores para tener una discusión profunda, pero en función de la cantidad de personas que somos, entonces vamos a hacer esta discusión en este gran grupo, en esta plenaria. Entonces la idea es plantearles 4 preguntas, como para poder establecer entonces este diagnóstico desde el sector privado y otras partes interesadas de aquí, de Argentina. Entonces vamos a tomar estos insumos y, como decía Flavio, en paralelo hoy estamos lanzando una encuesta que prácticamente tiene las mismas preguntas para poder, a partir de estos 2 insumos, armar un informe y compartirlo con el grupo de trabajo. Entonces, yo les voy a leer entonces a continuación cada una de las preguntas y vamos a ir conversando. La idea es, como habrán visto, grabar, porque bueno, se nos pueden escapar algunos comentarios que no lleguemos a tomar nota el día de hoy, entonces realizaremos posteriormente la grabación. Entonces, la primera pregunta sería: ¿cuál es el progreso que ustedes creen que se ha alcanzado en esta última década en materia de derechos humanos y empresas en Argentina? Es decir, ¿qué hemos logrado? ¿Qué hemos ganado a partir del lanzamiento de los principios rectores en el año 2011 y a lo largo de toda esta década que hemos transitado? A ver, entonces, si tenemos voluntarios valientes que quieran compartir sus perspectivas. Abrir el micrófono, abran el micrófono. Sí, tranquilos. Entonces, ¿qué hemos ganado? ¿En qué nos han Claudio ya abrió el micrófono. A ver, muy bien, Claudio. A ver, creo que hemos ganado bastante, que ha habido progresos. No obstante, creo que hay mucho por hacer, ¿no? Porque muchas empresas han adoptado los principios. No obstante eso, las pequeñas empresas, mucho del mundo empresario, creo que faltan 2 niveles, ¿no? Uno, que se adopte como práctica, digamos, y como política a nivel general, que sea una percepción de todos los cuerpos directivos que esto forma parte de la estrategia de la organización. Y el otro nivel es a nivel de cada organización, que me parece que el nivel es
hablamos de los principios rectores, pero también tenemos que pensar en los principios operativos, ¿no? Que cómo hacemos para ponerlos en práctica. Y acá hay una cuestión que, digamos, por ahí me salgo un poco de la pregunta, también tiene que ver con el rol de los estados, ¿no? Cómo es ese rol de proteger, en qué medida cada estado aplica los principios rectores de acuerdo a su propia normativa, cómo los interpreta y cómo los pone en práctica. También ejerce una cierta influencia y una cierta dinámica respecto del sector empresario. Ok. Bien, Claudio, vos tocaste algunos puntos que vamos a profundizar en las próximas preguntas, ¿no? Que es respecto a los roles, ¿no? Que le cabe al Estado, a las empresas, a la sociedad civil en la implementación. A ver, quería escuchar la voz de otras empresas y también me gustaría escuchar la voz de Fernando, ¿no? Que también tiene esta visión así como de cadena de valor, ¿no? Más ampliada. Entonces, ¿qué creen que hemos ganado? ¿Qué es lo positivo de contar con un marco para trabajar los derechos humanos al interno de las empresas y a lo largo de la cadena de valor? Estamos esperando. O capaz que, Fernando, Bueno. opiniones que No, no, porque pero... habilitó el micrófono también, así que yo estoy atento a los que habilitan el micrófono, así le vamos dando. Sí, sí. Bueno, yo creo que coincido con Claudio en la mirada positiva, digamos, que tenemos hasta el momento. A veces el gran problema que nosotros tenemos es que somos más bien ansiosos, ¿no? Quisiéramos que la velocidad en la integración de estos temas hacia adentro de la gestión sea otra. Ese tal vez sea un poco el desafío, ¿no? Pero, digamos, hoy por hoy no hay que descartar ni dejar de valorar que ciertas empresas y ciertas organizaciones empresariales tengan en sus agendas estos temas y los discutan hacia adentro de sus organizaciones, no es un tema menor, diría yo. Ustedes saben que nosotros venimos de sesgos muy definidos en nuestro país en relación a estos temas con temas políticos, ¿no? Dictadura, bueno, y otros temas que han calado hondo, por así decir, en lo social. Y bueno, hoy día abandonar un poco la mirada. Se trabó. Perdimos a Fernando. Entonces, si algún otro colega quiere tomar la palabra. Hasta que vuelva, ¿no? Y hasta que vuelva. Le cedemos. Exacto. Buen día para todas, todos y todes. Permiso. A mí me gustaría aportar ahí algo muy, muy simple, sencillo y corto, ¿no? Que me parece que ha sido un progreso muy importante de estos principios que de alguna manera vinieron a establecer un estándar, ¿no? A nivel internacional, al partir del cual después se van internalizando en cada país en base al trabajo del sector público, del sector privado, de otros grupos de interés. Me parece que obvio fue un antes y un después el establecimiento de los principios, porque fueron como un marco de referencia, ¿sí? A partir del cual debatir esta temática, ¿no? La de las empresas y los derechos humanos, su vínculo, su interacción, el rol que después vamos a ver. Y a mí me parece que en particular desde ese momento hasta hoy en Argentina se ha avanzado y se ha progresado mucho en materia de sensibilización y divulgación de la temática, ¿sí? Cada vez son más los actores que trabajan esta materia y que no pueden quedar al margen tampoco, ¿no? Que trabajan activamente y tienen el deber
de trabajar en este sentido. A mí me parece también, en particular, que este ha sido en Argentina uno de los grandes aportes de la red de Pacto Global, ¿no? Porque también lo que permitió es que los principios y toda la normativa y documentación generada a nivel internacional, sobre todo en los organismos de Naciones Unidas y en el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, la red lo que permitió fue como socializarlo hacia adentro, ¿no? Hacia adentro del país, como federalizarlo. Que en algún punto siempre estos documentos que se generan en organismos internacionales muchas veces quedan circunscriptos a lo que son las metrópolis, ¿no? A donde se mueven las embajadas, las cancillerías, los ministerios, el Poder Ejecutivo. A mí me parece que uno de los grandes aportes que ha hecho la red fue generar esos vínculos, ¿sí?, transversales, mismo entre las empresas grandes, pequeñas y medianas, que permitió como socializar y que en distintos puntos del país, sin importar, digamos, ni el tamaño de la localidad ni el tamaño de la empresa, se pueda poner en debate esta temática, ¿no? Y el rol de las empresas en cuanto a los derechos humanos, ¿sí? Básicamente esas líneas nomás quería compartir. Buenísimo, Alejo, gracias. Ahí volvió Fernando. Fernando, te perdimos donde estabas diciendo que sobre los sesgos definidos, ¿no?, que tenemos en el país sobre estos temas vinculados a procesos históricos, y hasta ahí llegamos. Bueno, buenísimo. Disculpen el corte, pero bueno, la tecnología nos invade muchas veces. Bueno, en esencia, a donde iba, tal vez iba a un punto que era un poco el capital de años de trabajo, ¿no? Que nosotros durante mucho tiempo en la iniciativa que venimos llevando adelante, solo intentamos, por así decir, entrarle a los temas, disculpen lo coloquial de mi expresión, pero me parece que es bastante gráfica, a través del departamento o del área de sostenibilidad o de responsabilidad social. Digo esto porque tal vez la estrategia en que se utilice para que ciertos temas escalen en la agenda puede llegar a ser clave para tener éxito en lo que estamos buscando. Hoy nosotros estamos trabajando mucho en el segmento que va del departamento de abastecimiento y compras al departamento financiero. Porque de alguna manera, como lección aprendida, nosotros nos dimos cuenta que, en definitiva, una clave para poder tener más éxito en lo que hacemos es poder llegar a los lugares donde las transacciones reales en el negocio se desarrollan. Obviamente que es un enorme desafío, porque ese segmento no es fácil de llegar. Si hay un personaje, por así decir, permítanme la expresión, el cual de alguna manera está puesto en la estructura para justamente salvaguardar la sostenibilidad financiera de una empresa, vaya tema, ¿no es cierto?, es el director financiero, en términos generales. Que en la mayoría de las empresas, si no el 90 y pico %, es desde donde depende el área de compras y abastecimiento, en donde básicamente el mandato es ahorro. En esencia, por ahí va toda la estrategia. Estoy exagerando un poco porque hay otras variables que también las empresas les interesa, pero digo, lo hago a propósito como para llegar al punto al que quiero llegar. Entonces, me parece que a veces parte de esa amenaza que se percibe dentro de las empresas en estos temas, de ver, bueno, cómo estos temas, digamos, pueden afectar nuestra gestión, por así decirlo, tal vez tenga que ver con esto, con poder incidir, y este es el desafío que me parece que esta red tiene, y muchos otros espacios también, en ese espacio en donde los negocios reales, por así decir, se desarrollan de una manera transaccional y a veces salvaje, porque ustedes imaginen que las compras es una noria, por así decir, que da vueltas todo el tiempo. Mientras nosotros dormimos, hay gente comprando, por así decir, ¿no? Entonces, poder interceder en ese segmento para ir, digamos, integrando cuestiones
vinculadas con los principios rectores, me parece que es un enorme desafío, pero es algo a lo cual, de un modo u otro, debiéramos apuntar. Porque en la medida en que podamos llegar por ese lado, me parece que ahí vamos a poder, de alguna manera, franquear algunas barreras que están también limitando que la temática tenga mayor velocidad, que ahí es a donde quería llegar. Okay. ¿Hay alguien más que quiera aportar en relación a logros, avances en materia de implementación de los principios rectores y del trabajo de las empresas con los derechos humanos? Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿qué tal? Bien, voy a prender un cachito la cámara a ver si se lo banca. Dale. Buen día. Buen día. Retomando lo que decía Fernando, para mí el tema de la agenda, no solamente de las empresas, el tema está en la agenda de las empresas, sino también en la agenda pública. Yo noto, bueno, ustedes saben, yo tengo una pata en sustentabilidad y una pata en comunicación, entonces noto que el tema de los derechos humanos y la obligación de usuarios, consumidores para con las empresas en temas de derechos humanos hoy está en la agenda pública. Y se ve en redes sociales, se ve en los medios tradicionales también. O sea, como siento que es un tema que fue permeando de a poco a nivel sociedad en general, y hoy obviamente hay empresas que están más en la mira que otras, pero hoy hay muchos consumidores y usuarios que tienen una vara muy alta puesta en ese tema y no perdonan, por decirlo de alguna manera, faltas de cierto tipo, o no sé si decir violaciones a los derechos humanos, pero sí ciertas irresponsabilidades en materia de derechos humanos frente a determinadas empresas. Y me parece que eso también es un logro, porque no solamente que las empresas estemos trabajando, sino también que se perciba hacia afuera y que el estándar sea de los dos lados, o sea, el estándar propio que se pone la empresa, el objetivo, y también lo que te pide tu público, tus stakeholders serían en este caso. Y lo que vos decís, Gaby, me parece que es un poco lo que refleja la tendencia internacional, ¿no? En el sentido de que esta agenda acaba siendo como impulsada por presión de los grupos de interés, ¿no? Entonces, de la ciudadanía, de los consumidores, de los clientes, y también a través de la regulación o la agenda pública, ¿no? Lo que decía Flavio, bueno, muchos países tienen sus planes nacionales de acción en derechos humanos y empresas. Esta ha sido una buena práctica que ha promovido el grupo de trabajo. En Argentina habíamos empezado, ¿no?, a desarrollar un borrador, si se quiere. En Argentina la regulación siempre viene como con un poquito de delay, de atraso. Pero la buena práctica empresarial en general va adelante. Ok. Entonces, me parece que un poco no sé, la conclusión de esto que nos están contando refleja las tendencias que se ven en el exterior, ¿no? Tal vez la dificultad de trabajarlo en el día a día de la operación, ¿no? Esta resistencia que muchas veces se encuentra al interno de la organización, y por otro lado, la presión que viene más bien de otros grupos de interés, ¿no? Para empezar a introducirlo en la agenda de las empresas. Entonces voy a introducir la segunda pregunta de nuestro encuentro del día de hoy, que sería, ¿cuáles creen ustedes que son los principales incentivos para abordar la agenda de derechos humanos en las empresas? Que está un poco vinculado a lo que estábamos conversando recién. Entonces, incentivos. ¿Qué es lo que hoy lleva a las organizaciones a empezar a abordar este tema más en serio? Lau, quería comentar, digamos, siguiendo con lo que decías y lo que decía Gaby, que yo noto por un lado que cada vez las empresas tenemos como más accountability, si querés, del tema, y bueno, incentivos o presión, justamente coincido con Gaby porque nosotros también estamos en un área que es comunicaciones y sustentabilidad y lo vemos todo el tiempo. Las exigencias, demanda de no solo el cliente, no solo el impulso de, por ejemplo, no sé, de entidades financieras que nos exigen cada vez más, sino del cliente, el B2C, el consumidor final. Las exigencias, las demandas, cuestionamientos, cada vez más lo podemos ver.
y de los mismos colaboradores, por ejemplo. Yo doy las inducciones a los ingresantes mes a mes y veo cómo va subiendo en los últimos 2 años el conocimiento de los empleados, que por ahí, como te digo, quizás que es alguien de compras o alguien de TI o alguien que trabaja como supervisor de una operación, que quieren saber qué estamos haciendo, que quieren conocer. Quizás antes preguntaban sobre temas de voluntariado y ahora preguntan temas mucho más específicos y quieren saber qué se hace en materia de derechos humanos, así como en líneas generales dentro de que cada uno sabe del tema. Entonces, creo que hablando de presión o de incentivos de la empresa, yo diría eso, ¿no? O sea, es el externo, pero también es el interno. Son los clientes, son los consumidores, la normativa. Y esto lo notan más, vamos a decir, en las generaciones más jóvenes, o sea, más tipo en los millennials que van ingresando al mercado de trabajo y que vienen con esta expectativa en relación a un negocio más transparente, una empresa más transparente, un liderazgo que se hace más presente, ¿no? Que se posiciona delante de temas sociales. Sí, en mi caso, el gran porcentaje de la compañía, de los empleados de compañía, somos millennials y ya centennials, más chicos, y sí, es notable cómo ellos son los que más hacen preguntas, si quieren explicaciones, se interesan más sobre temas de sustentabilidad en general. Sí, en general sí, es una generación sí, como centennials. sí, como que las generaciones nuevas ya tienen incorporado el tema del propósito. ¿Viste? Que más allá de, sí, muy lindo con la misión, la visión, qué sé yo, pero ¿cuál es el propósito? ¿Para qué estamos acá? ¿Qué más hacemos además de producir X cosa? Y eso ya lo tienen bastante incorporado. Los centennials, ni hablar. A mí me parece que el incentivo más importante, no sé si es el que tiene mayor visibilidad, que es el hecho de obtener condiciones y reglas de juego que sean transparentes, obtener, digamos, condiciones de competitividad que sean transparentes, seguridad jurídica y climas que permitan una construcción de los negocios y una construcción orientada al desarrollo de las sociedades que sea transparente, que sea equitativa. Y esto me parece que acá hay un tema que tiene que ver con la calidad de las normas que siguen a los principios. Es decir, cada país, cada región, hasta a nivel de municipios, diría yo, no simplificaría los roles del Estado solamente en el Estado nacional, sino en los distintos organismos que producen normas, desde una ordenanza municipal hasta una ley nacional, y esto me parece que es un gran desafío. ¿Por qué? Porque tenemos los principios. ¿Qué son los principios? Los principios son pautas abiertas. Son pautas abiertas que no son perentorias y que requieren de ciertas pautas específicas que se subsuman a los principios y que constituyen todo el cuerpo normativo, todas las regulaciones de las que estamos hablando. Ahora, si esas pautas específicas son incoherentes, no garantizan relaciones transparentes y no garantizan unas relaciones de mercado que tiendan a promover inversiones, promover las contrataciones. Bueno, esto es una seria dificultad. Por más que existan los principios, si esas pautas específicas no siguen esos principios, creo que estamos en problema. Lo que planteaba respecto de cómo los distintos estados adoptan estos principios, con qué propósitos, con qué objetivos, porque muchas veces en nombre de los principios y los derechos humanos se suelen hacer cosas que, digamos, son bastante poco transparentes, digamos. Entonces, me parece que ese es el gran desafío. Nosotros
digamos, desde nuestro rol tenemos los principios y a partir de los principios tratamos de incidir sobre las prácticas. Pero en el medio falta, en ese recorrido, falta un cierto cuerpo normativo que establezca pautas específicas que constituyan un todo que nos brinde cierta seguridad, cierta coherencia y nos garantice transparencia y accountability, como decían recién. Me parece que este es un tema no menor desde mi punto de vista, ¿no? No, está perfecto y traes esta vinculación también que le hemos intentado trabajar este último año, ¿no? De los derechos humanos con la cultura de integridad, el compliance, ¿no? El concepto que hemos venido trabajando de integridad sostenible, de la vinculación de los ODS con el objetivo, con el ODS, perdón, 16, ¿no? Entonces, hay como una vinculación súper estrecha, Claudio, como vos marcás. Y también pienso en el trabajo que hemos venido realizando desde Pacto Global en el último año también, trabajando con las empresas de propiedad estatal, ¿no? Porque los principios rectores también hablan de que el Estado tiene que modelar con el ejemplo en los procesos, ¿no? de compras públicas y nosotros también hemos enfocado nuestro trabajo con las empresas de propiedad estatal también. Y bueno, ahora estamos trabajando con la Defensoría en un programa con las empresas que tienen sede en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Mostrándole la importancia de los principios rectores, de contar con un programa de derechos humanos, una política pública. Así que sí, completamente de acuerdo, Claudio, con lo que acabas de decir. Sí, Estefanía, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, buen día. Yo me quería sumar un poco desde la primera pregunta, así muy breve, hasta la segunda que tiene que ver con incentivos. Me parece que durante todos estos años, sí lo que se fue incorporando y mucho a través de este grupo de trabajo, fue la idea de incorporar al análisis de los impactos de derechos humanos metodologías, de la mirada desde los riesgos, de cómo eso impacta en el negocio y no entender a los derechos humanos como algo totalmente ajeno a las organizaciones. Me parece que eso ha sido un gran avance, por lo menos desde el conocimiento. No sé si después en la práctica se logra llevar, justamente por lo que nombraba Fernando, la cadena de valor quizás es la parte más sensible y más difícil de trabajar, por lo cual hay todo un camino que resolver, que evidentemente todavía no encontramos como la llave maestra, pero hay un camino. Eso con respecto a los avances, creo que también el trabajo que se hizo en el grupo que tiene que ver con la guía y diferentes prácticas que se fueron promoviendo, tuvieron impacto, por lo menos en los participantes de la red argentina. Ahora yo me pregunto hacia afuera cómo eso se va bajando y ahí es donde también siento que se va complicando. Y después respecto a los incentivos, hoy en día está claro que a nivel mundial, tanto para estar en, no sé, en la bolsa de valores, como para los inversores, como para conseguir un financiamiento y demás, son cuestiones que se miran, que se piden, que se evalúan, por lo cual es muy difícil estar ajeno del tema. Pero también las exigencias no son tan altas, por lo cual por ahora no hemos quizás avanzado tanto, pero bueno, sí, obviamente incentivos ahí me parece que justamente desde el negocio mismo, desde conseguir o nuevos mercados o nuevos negocios o financiamiento. Buenísimo. Y respecto al grupo de EPES y ODS que se trabajó en su momento, también fue súper interesante poder trabajar entre todos y sentar una línea de base de hacia dónde se quiere ir y poder compartir las experiencias y que los que están un poco más avanzados puedan colaborar con los que vienen un poco más retrasados y me parece que fue algo que funcionó muy bien y que seguramente se retome. Gracias. Yo quería complementar algo más, Laura, si me permitís.
interesante que se haya hablado de las empresas como un genérico, vamos a decir, porque bueno, ahí dentro hay mucha especificidad. También del Estado, que también le cabe esa condición, pero también yo creo que nos cabe una reflexión sobre las cámaras y los espacios empresarios y su rol catalizador o ralentizador de estos temas. Y cuando hablo de ralentizar, hablo de espacios en donde esto se ve como una amenaza, y en función de esto, muchas veces me ha tocado estar en grupos empresariales y demás, en donde la discusión era hasta dónde, por así decir, estirar ciertos temas, con la amenaza de que después el Estado regule y lo haga mal, por lo menos a los intereses de las empresas que estaban sentadas en esa mesa, ¿no? Entonces digo, también hay que pensar un poquito en esto, ¿no? De que hay una amenaza cierta, de que después venga algo coercitivo que termine de alguna manera convenciéndonos de esa manera. Y yo creo que ahí también hay que pensar un poquito sobre eso. Y lo otro que quería aportar también en el terreno de las transacciones, muchas veces los estados y las empresas, ya yendo puntualmente a la compra, al abastecimiento, y disculpen que abuse un poco yendo para allá, pero bueno, es de formación profesional, tienen una actitud culposa relacionada con poder incidir positivamente en las empresas con las que trabajan. No todas, por supuesto, estoy haciendo una generalización, y por supuesto que toda generalización tiene algo de injusta, ¿no? Pero, ¿a qué me refiero? Que vamos a tomar un estado, cualquiera de ellos. Si un estado paga a 30, 60 y el resto a juicio, como yo digo en broma, después es muy, muy difícil llamar a un grupo de proveedores para tratar de alguna manera de promover buenas prácticas, calidad, seguridad, higiene, y ni hablar de estos temas. O sea, la pyme dice, mira, el mejor derecho humano que me podés, digamos, transmitir es pagarme en término, digamos. Y cuando esto no ocurre, por más que parezca de manual lo que yo estoy diciendo, después se pierde mucha fuerza moral, por así decir, de generar estos espacios y desde hablar desde un lugar en donde eso que uno tiene para transmitir tenga fuerza. Entonces, es un tema también. Lamento no tener una solución para esto que estoy diciendo, porque claramente es un problema financiero del cual estoy hablando, que no es de fácil de resolución, pero digo que también tal vez allí podamos tener una explicación de la a veces poca velocidad, o por lo menos para mi gusto, que tienen ciertos temas en calar hondo dentro de la cadena y del pyme, ¿no? Sí, y solo para complementar, Fernando, lo que decías, en este terreno de derechos humanos y empresas, diría que en estos últimos 10 años nos hemos movido un poco en el ámbito del soft law, ¿no? O sea, como de esta cosa más bien blanda, pero los principales estudios, tendencias, reportes de los últimos 2 o 3 años indican que nos están alcanzando las expectativas respecto a la conducta que se espera de las empresas, y nos estamos yendo hacia un escenario de regulación, ¿no? Mucho más fuerte, y principalmente el próximo año tendremos novedades ahí con unas directivas, una legislación que va a venir de la Unión Europea y que va a ser al proceso de debida diligencia mandatorio. Y también desde el Pacto Global, nuestra directora ejecutiva se ha posicionado hace unas semanas atrás diciendo que desde Pacto Global también se apoya un proceso de debida diligencia obligatorio. Así que bueno, nos estamos yendo hacia un cambio de escenario seguramente para lo que viene, ¿no? En esta próxima década. Yo creo que perdón. Perdón, Laura, perdón. No, Pensé que habías terminado. No, yo creo que lo que señala Fernando es clave, lo que acabas de decir vos también, porque acá hay un riesgo, digamos, en cuanto a la persistencia, si persiste en el tiempo ese soft law, ese dejar hacer,
y no nos subordinamos todos a ciertas reglas de juego que sean razonables, que sean transparentes, que, digamos, que no se creen normas a la medida de nadie, sino que establezcan reglas de juego que permitan competir, me parece que esa desconfianza tiene un asidero, y ese asidero, digamos, va a terminar minando lo que significa toda esta normativa basada solamente en principios. ¿Por qué? Porque, digamos, queda supeditado mucho a la discrecionalidad de cada gobierno que lo implemente. Me hace acordar un poquito al viejo derecho romano de las 12 tablas, ¿no? Es decir, el pretor peregrinus aplica la norma con altísima discrecionalidad, y bueno, eso tiene consecuencias, digamos. Me parece que lo que tenemos que apostar a todos, aunque en el corto plazo no nos beneficiemos, aunque en el corto plazo nos genere la condición de, no sé, perder una licitación o no salir gananciosos de un proceso de coyuntura, creo que vale la pena establecer ciertos acuerdos y ciertas normas que nos permitan crear un escenario de mayor transparencia. Y ese me parece que es el incentivo mayor y es un desafío enorme porque tenemos que construir mucha confianza. Estamos carentes de confianza. Lo que señala Fernando me parece que es clave. Si no hay, digamos, ¿por qué las cámaras y los empresarios desconfían? Digamos, independientemente que podamos pensar que en algunos casos haya mala fe, todo lo que vos quieras, pero no hay confianza porque ya hemos transitado muchas veces por estos procesos donde hay altísima discrecionalidad. Si no acotamos esa discrecionalidad y no construimos ciertas reglas de juego, no estoy hablando de establecer, no sé, normas que sean interminables, pero sí reglas de juego que nos permitan crear un mercado, crear condiciones de competitividad. Buenísimo. Bueno, yo quisiera decir algo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, para los que no me conocen, porque yo no estuve participando de esta mesa, yo, bueno, pertenezco a la empresa Eramine, al área de responsabilidad social, un proyecto de producción de carbonato de litio en la Puna salteña. Y a mí, retomando algo, como hacía Estefanía, de retomar algo de la pregunta 1 también, me cuesta mucho pensar en 10 años, bueno, porque yo hace 3 años que estoy en la minería y en 3 proyectos distintos en la provincia de Salta y Jujuy, y la verdad que este tema de los derechos humanos, por ejemplo, no lo vi en la primera ocasión, no lo vi en la segunda, porque eran visiones mucho más restringidas, por ejemplo, en la parte de responsabilidad social, estaba muy restringido a un asistencialismo, una filantropía. Entonces esta visión mucho más amplia de integrar los derechos humanos en la empresa, en todo aspecto, es algo muy nuevo. Y en este año, yo que puedo vislumbrar, por ejemplo, no sé, hacia adentro de la MINE y con nuestras comunidades, por ejemplo, bueno, hemos tenido capacitaciones para todas las personas de la empresa, desde los gerentes hasta todas las áreas, por ejemplo, sobre temáticas de derechos humanos, por ejemplo, el área contable, participando de esto, el área, no sé, de producción, hablando de esto, es algo novedoso, no debería serlo, pero lo es. Y bueno, yo siento que es un tema así, que va cada vez más en agenda, y pasando a la pregunta esta de los incentivos,
Yo creo que tenemos los más amplios incentivos, desde a nivel corporativo, por ejemplo, tal cual los inversores, poder cumplir con los más altos estándares, y después por otro lado, por ejemplo, no sé, una situación que se nos planteó el fin de semana largo, de tener que dar respuesta a un vecino cercano de la Puna salteña que tiene una situación de salud y que a su vez los protocolos le impedían ingresarlo al sitio para un tratamiento por los protocolos de COVID, pero a su vez se da una respuesta. Bueno, eso también es derechos humanos, y eso también es, bueno, esa integración que estamos buscando hacer. Así muy, muy pequeña mi mirada, perdón que lo haga desde el punto de vista personal, pero ese es el aporte que puedo hacer en este momento. Buenísimo, Mili. Néstor, yo quería preguntarte desde el mundo del sindicato, ¿cómo ven ustedes este tema de los derechos humanos en el ámbito de las empresas? ¿Y qué tanto el mundo de los sindicatos se ha acercado a los principios rectores de Naciones Unidas sobre esta temática? Bueno, buenos días para todas. Nosotros, ustedes saben que bueno, somos un gremio que hoy está participando en el Pacto Global, que integramos la empresa, y ese fue un cambio de paradigma nuestro, donde la sostenibilidad, los derechos humanos pasaron a ser algo muy importante, hasta el punto que nosotros creamos el año pasado 2 áreas importantes, que una en la que yo tuve a cargo de relaciones internacionales, y otra que tiene a cargo mi compañera Gabriela, que es el área de relaciones intersindicales, derechos humanos, género e igualdad. Justamente ayer nosotros hicimos una charla en conjunto los dos, con los 40 compañeros que integran la conducción del sindicato, dando un panorama de qué significa Pacto Global, qué responsabilidades asumimos en cuanto al cambio de paradigma que se viene, ¿no? con respecto a la sostenibilidad y a los 4 principios básicos, ¿no? Ni hablemos de lo que es derechos laborales, que es nuestra mayor preocupación, sino todo lo que tiene que ver con medio ambiente, con los derechos sociales y con la anticorrupción. Nosotros tenemos la particularidad que tenemos 26 empresas en nuestra jurisdicción. 17 son pymes, son cooperativas, pero también tenemos la EPE, que es la empresa distribuidora de energía más grande del interior del país, con 4.000 trabajadores. Y tenemos la particularidad que representamos no solamente a los compañeros de base, sino a los mandos medios y a los cuerpos gerenciales. Todos están dentro del sindicato, porque entienden que tienen que estar representados por nosotros, y bueno, eso nos da la posibilidad de poder charlar e instalar todos estos temas. El tema de derechos humanos es algo que nosotros hoy vamos a salir con capacitaciones muy, muy importantes en todas las jurisdicciones, en todas las empresas nuestras. Bueno, Gabriela va a estar al frente, ella inclusive ya se ha capacitado con la ley Micaela, nosotros estamos ya preparando una capacitación con ley Micaela, que es un poco lo que vos nos hablabas recién de que en algún momento va a venir la obligatoriedad, ¿no? Nosotros ayer hablamos que el que no esté capacitado con ley Micaela no va a poder integrar la conducción de este sindicato, por ejemplo. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas hacen que, bueno, todo lo que tenga que ver con los derechos humanos, que ya coincido con muchos de los que hablaron, es un tema que se está debatiendo abajo, los compañeros jóvenes hablan, preguntan, se acercan cuando hacemos este tipo de intervenciones, como hizo la del sindicato al ingresar al Pacto Global. Fue algo que pegó muy fuerte en nuestros afiliados, sobre todo en la juventud, lo vieron como algo importantísimo, y la responsabilidad sobre todo que asume el sindicato, ¿no? En este cambio de paradigma. Pero me gustaría que, bueno, del lado de derechos humanos específicamente, Gabriela, que es la responsable del sindicato, te pueda dar su visión, ¿no? Bueno, todos y todas. Bueno, como decía Néstor, ayer estuvimos trabajando mucho más fuerte lo que es también un poco empezar a reflotar nuevamente lo que son estos derechos, los valores, y empezar a trabajar con cada uno los derechos y principios fundamentales, no solo para el Pacto Global, sino para la vida de uno mismo y también para poder aplicar los espacios laborales, que es un compromiso fuerte que nosotros venimos llevando hace un tiempo.
todo tipo de capacitación es tanto para nuestro sindicato como para los compañeros y compañeras de distintos estamentos, pero realmente lo que buscamos hoy por hoy es la concientización y la sensibilización, no solo en género, sino en el respeto y la dignidad del otro. Para nosotros hoy un fuerte pilar es trabajar sobre el trabajo decente y fortalecer todos los derechos que son principios básicos para todos nosotros para llevar una vida digna, creo que es fundamental. Y esto de hoy poder integrar el Pacto Global nos dio otra fortaleza y otro redoblar de esfuerzos para poder acercarnos a todos los compañeros y compañeras y bueno, llevarles primero a ellos también el compromiso, porque esto lo hacemos entre todos, no es algo que se va a hacer solamente desde la institución, esto es algo que cada uno va a ir aplicando desde su lugar, con lo que se ve identificado y con todo lo que conlleva el trabajo que vamos a llevar adelante. Así que bueno, desde nuestro lugar, hace un año conformamos el área y trabajar fuertemente, ya sea en cuestiones de género, derechos humanos y la relación, sobre todas las cosas, con el movimiento obrero organizado, que también consideramos fundamental para llevar adelante todas las luchas y seguir cuidando nuestras conquistas. Buenísimo, nos han dado información muy importante y después podemos seguir la conversación en paralelo en otro momento, ahí la vamos a retomar. Sí, no sé Betina. si solo comentar un poco, bueno, ya que yo hace bastante que estoy como un poco transitando todo este tema de los derechos humanos y veía, o lo que veo desde la época de hace varios años ya, yo creo que, no sé si no es hace 10 años, donde pongo un ejemplo, ¿no? Recuerdo un diálogo al que me invitaron sobre derechos humanos, yo creo que hace 10 años, sobre directrices de la OCDE, y era un edificio, un lugar muy grande con una mesa enorme, estaban presentes todos los sindicatos, las ONGs, y todas las sillas de las empresas estaban vacías, excepto la mía, que había sido, sin saberlo, la única que se había animado. En ese momento creo que fue medio kamikaze, a sentarme ahí a representar, que quedé representando a las empresas, porque ya no representé más a Sancor, sino que quedé representando al sector empresario y hasta respondiendo sobre cuestiones que otras empresas tenían con las ONGs. Yo creo que eso cambió bastante desde esos años. Acá en este diálogo hay sentados empresas y otras organizaciones. En la consulta que se hace en la CEPAL sobre derechos humanos hay muchas empresas sentadas, y también recuerdo que como hace varios años las ONGs iban realmente a sentarse a pegarle a las empresas y ahora se sientan a escucharlas también. Entonces me parece que no solo creció la participación de las empresas en estos temas, no solo se puso en agenda, como están comentando los demás, sino que de los otros lugares, de los otros sectores, también está la predisposición al diálogo y la predisposición a hacer cosas en conjunto y a crecer en este sentido de la empresa respetando y remediando y la ONG o los demás reclamando, pero de otra forma, ya no tan al ataque como antes, sino que me parece que estamos yendo hacia un consenso y hacia un diálogo que hace que la empresa se empiece a sentir un poco más cómoda en estos temas. No tanto todavía, falta, pero todavía tiene ese miedo, como decía Fernando, pero me parece que ya vamos un poco hacia el diálogo, y bueno, y lo recordarán Flavio, Claudio y demás, cuando hicimos incluso un diálogo con los pueblos originarios, y
y la conclusión al final del día fue que escuchándonos realmente nos dábamos cuenta que no estábamos tan lejos, que las demandas de uno y las respuestas de otro y viceversa no estaban tan lejos, el abismo no era tan grande y se puede construir. Qué interesante esto que trae Bettina. La verdad que muy interesante porque uno tiende a mirar lo que falta y tiene una mirada crítica respecto de todo lo que tenemos que construir. Y es cierto lo que dice Bettina, porque yo recuerdo cuando se hizo la consulta que le hizo John Ruggie, allá por el 2010, 2009, ya no me acuerdo, estábamos Bettina, yo, Flavio y representantes empresarios no había, solamente había creo que una consultora y un empresario brasileño, si mal no recuerdo. Varios estudios de abogados. Y varios estudios de abogados. ¡Qué memoria prodigiosa! Sí, yo dije consultora, no quise especificar demasiado, pero sí. Y de nombres muy reconocidos. Pero bueno, ese camino transitado es un camino, digamos, en aquel entonces, lejos estaba de imaginarme un escenario como este, donde hay empresas, hay sindicatos. Celebraría que pudiésemos armar mesas donde estuviesen todos los sectores representados y también que esté el Estado, ¿no? Donde podamos construir procesos de consulta que nos permitan establecer esa normativa de calidad que tanto necesitamos. Bien, voy a avanzar a la tercera pregunta. Si bien la conversación estaba yendo hacia un tono más positivo, que es el final de la conversación, tengo que hacer una pregunta que nos va de nuevo llevar tal vez a esta cosa más de crítica, ¿no? Que sería, ¿qué obstáculos encuentran las empresas para alinear sus operaciones a los principios rectores, para internalizar esta perspectiva de derechos humanos en la operación? Y la subpregunta sería, ¿cuáles son los desafíos sistémicos o estructurales que tenemos como país para poder trabajar esta temática de derechos humanos y empresas? Bueno, tenemos Laura, solo 20 minutos para eso. No, Sí, creo que en términos estructurales hice un señalamiento que va en ese sentido. Me parece que reglas de juego, transparencia, construcción de normas que nos permitan alinear los principios, que son pautas abiertas, con pautas específicas que definan las normas adecuadas en cada territorio. Ese es un gran desafío porque tanto en Latinoamérica como en los distintos países hay una gran disparidad en cuanto a las condiciones de posibilidad de crear esos escenarios, y las empresas que invierten en todos esos países, de modo que me parece que es un gran desafío en términos estructurales ese. Perfecto. Yo creo que no soy una especialista en el tema ni por casualidad, pero me parece que también hay mucha legislación y normativa existente y que hoy no se cumple digamos, cabalmente en todo el territorio. Entonces, me parece que está interesante lo que dice Claudio de generar, obviamente hay que ir generando nuevos marcos regulatorios y nuevas normativas en función de lo que va avanzando la sociedad, pero no hay que olvidarse que ya contamos con un montón de pautas y de legislación existente que sabemos todos que no se cumple al 100% en todos lados. Entonces, me parece que como para empezar con lo que tenemos sería un paso espectacular. Yo agregaría algo, si me permiten, que surgió también en un conversatorio de la semana pasada que tuvimos, porque a veces nosotros estamos bastante inmersos dentro de todas estas iniciativas y para nosotros gran parte de ellas son casi naturales, ¿no? Al día a día, en nuestro trabajo.
Pero el empresario, y sobre todo el mediano, diría yo, no sé si hablar tanto del pyme, pero el mediano, yo noto como una fatiga, ¿no? En el sentido de la proliferación de iniciativas que hay. O sea, no se logra encuadrar de qué hablamos cuando hablamos de ciertos temas. O sea, la agenda de derechos humanos y empresas, ¿abarca todo o una parte? ¿No es cierto? Ahí me parece que hay un tema. Obviamente, no solo en nuestro país esto sucede, ¿no? Pero hay demasiada, para mi manera de ver, y modesta, y permítanme dar mi opinión, hay demasiadas iniciativas y esto, a mi manera de ver, no ayuda en esto de posicionar a aquellas que verdaderamente tienen características similares a las que nosotros nos estamos abocando hoy. Desde ya que hay libertad para llevar adelante las iniciativas y cada uno puede hacerlo, y desde ya que con el tiempo me parece que se van a ir imponiendo aquellas que tengan consistencia, que tengan ciertas características, ¿no? Pero digo, también a veces me parece que esto, digamos, distrae un poco y diluye la capacidad de cada una de las iniciativas en tener la presencia y la fortaleza dentro de la agenda que las empresas tienen, ¿no? Así que, bueno, ahí también me parece que un punto a revisar. Sí, yo creo que hay, entre lo que dice Fernando y lo que plantearon recién sobre el tema de la normativa que existe, yo lo veo como cuando uno pinta un barco que está navegando, ¿no? Tenemos que pintar un barco y no dejar de navegar y llegar a destino. Parte de la normativa existente hay que revisarla. Creo que hay cambios sociales, culturales, tecnológicos, que sobre todo lo tecnológico nos plantea desafíos enormes, que nos dejan tanto oportunidades como exclusiones. Me parece que eso hay que repensarlo. Y también esto que dice Fernando, la multiplicidad de iniciativas de parte. ¿Cómo hacemos para que esa multiplicidad de iniciativas se inscriban en un todo? Digamos, que las partes sean partes de un todo y no partes que sean incongruentes. Lograr mayor congruencia. Digamos, cuando hablaba de normas y de pautas, no estoy hablando de más normas y más pautas. Digamos, de expandir el cuerpo normativo, sino quizás haya que reducirlo en vez de expandirlo, pero que sean más claros, más coherentes, más consistentes y que, digamos, redunden en beneficio de la mayoría. Yo quería preguntar también, sí, Flavio, vas a decir algo. No, después puedo hacer una pregunta. Quisiera hacer una pregunta al público, a los colegas. Yo también quería preguntar, ¿y qué pasa al interno, ¿no?, de las organizaciones? Porque se mencionaba antes de que, bueno, la puerta tradicional acaba siendo el área de sostenibilidad, de responsabilidad social. ¿Cómo se encuentran ustedes luego al interno de la organización, interactuando con las otras áreas? ¿Hay resistencia, no hay resistencia? ¿Cómo trabajan esa resistencia? ¿Cómo está ese tema al interno de sus organizaciones? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo que es un enorme desafío el tema de transversalizar no solo el proceso de debida diligencia, sino el tema de derechos humanos. Creo que va de la mano de lo que nos pasa también desde las áreas de sustentabilidad, que parecería que son temas específicos de estas áreas y que, por ejemplo, quizás en casos de gerencias más operativas, cuesta todavía entender cuál es el valor que le aporta esa mirada transversal. Creo que nos pasa a todos y es un desafío cotidiano. Obviamente también lo que nombraban sobre la cadena de suministros, ¿no? de cómo este tema es importantísimo trabajar en la cadena de valor.
y que muchas empresas todavía no entienden el riesgo potencial y real que existe en ese ámbito y la posibilidad de generar cambios positivos, un impacto realmente positivo, ¿no? Y por otro lado, algo que me anoté, porque lo escuché de Dante Pelle, ya que lo nombraron al principio, creo que gran maestro en la temática, que hablaba de salir de la lógica del cumplimiento e ir a una cultura de la integridad. Y creo que eso va en línea a todo lo que veníamos diciendo, como que dentro de las empresas quizás hay una visión todavía bastante acotada de decir, bueno, cumplo, pero en realidad esto va más allá del cumplimiento, ¿no? Es como una mirada mucho más global de ver no solo cómo reparo un daño, sino tener una gestión preventiva de esos impactos que vas a tener en los públicos con los que te relacionás. Y creo que también una de las cosas que pasa es el tema de los diálogos con las partes interesadas. Creo que todavía falta conocer bastante ese ida y vuelta entre los públicos con los cuales las empresas trabajan. Así que bueno, me tocó la parte negativa, pero creo que bueno, son barreras que uno se encuentra todos los días y que a veces personalmente uno siente y dice, ¿cómo voy a hacer para derribar todo esto? Y cuando te encontrás con colegas y charlas del tema, ves que suelen pasar las mismas cosas y que más o menos vamos todos tirando para el mismo lado, así que también coincido con mis compañeros y compañeras lo que decían al principio, que el apoyo de la red de Pacto Global es muy importante para que no nos sintamos tan solos en este recorrido, en este camino, y poder bajar, como decían también, esos documentos internacionales a la práctica. O sea, celebro todos los talleres que hicimos este año, al menos en lo que es la red y en el grupo, de cómo bajar la debida diligencia a la práctica. Creo que eso también nos pasa, ¿no? Como que uno lo ve como un proceso tan importante y tan integral, lo entiende de esa forma, que decís, ok, ¿cómo meto este proceso, cómo incluyo este proceso en cada parte de la organización? Entonces, bueno, empezar quizás con las áreas de mayor riesgo, ¿no? Y bueno, y después ir transversalizando a toda la empresa. Pero creo que eso nos pasa también a todas las áreas de sustentabilidad, que parecería que es un tema exclusivo nuestro y en realidad tiene que ver con todo, con la empresa y con cómo se relaciona con cada uno de los públicos. Sí, yo justamente coincido con Luciana totalmente. Es como que llegamos a un punto donde tenemos las políticas, tenemos nuestra política de derechos humanos, hacemos un montón de acciones que tienen que ver con derechos humanos, las podemos encuadrar, capaz que hacemos diálogos, pero llegamos a ese punto de inflexión donde no podemos seguir con la debida diligencia, no podemos lograr esos indicadores, no podemos meter en las matrices de riesgo el tema de derechos humanos como clave, tan clave como el riesgo financiero o como el riesgo operacional. Como que nos falta eso, ese paso que es un paso bastante grande y que cuando se dé va a destrabar todo. Pero es como que, por lo menos desde en la empresa en que estoy y varias de las que veo, es que como se avanza mucho en todos estos temas, pero nos falta eso. Y me parece que también un poco falta porque falta también la pata del gobierno, ¿no? De ese plan nacional de derechos humanos y empresas, esa guía que baje y que acompaña a las empresas, que baje a todas las entidades. Por ejemplo, nosotros somos una aseguradora, nos regula la Superintendencia de Seguros de la Nación, y si la Superintendencia de Seguros de la Nación nos dice tienen que tener un plan de derechos humanos y empresas, las aseguradoras lo hacen. Entonces, falta, digamos, también esa bajada del gobierno que nos acompañe, como lo veo en otros países que también he estado en algunos foros donde hay testimonios de otras empresas que están mucho más avanzadas, pero también sus países están más avanzados. Sí, yo creo que no nos une el amor sino el espanto, ¿no? Es decir, los riesgos son una ventana de oportunidad para nosotros para introducir estos temas. Es decir,
es mucho más fácil entrar con una agenda de derechos humanos cuando existe la necesidad, cuando existe el riesgo y cuando se comprende que la mitigación del riesgo redunda en un beneficio. Y estoy de acuerdo con lo que dice Dante Pese. Lo que nos falta es entender que esto es una gran oportunidad para todos. Nos falta colectivamente comprender eso. La comprensión no es una cuestión que nos viene dada por la razón, sino por la experiencia, por lo que nos pasa. Entonces, me parece que en nuestras empresas todavía existe la aceptación a regañadientes, existen por muchos sectores la adopción de determinadas cuestiones porque son, digamos, no porque hay que cumplirlas solamente, sino porque se comprende que, digamos, hay que hacerlo porque es el camino mediante el cual se va a lograr algún objetivo. Me parece que hay que saltar colectivamente, dar ese salto. ¿Cómo se hace? La verdad que no tengo una receta, no lo sé. Si lo supiera no estaría acá. Realmente es un trabajo muy difícil que tenemos que lograr entre todos. Flavio, vos tenías la pregunta que querías hacer. Sí, yo tenía una pregunta para los colegas y tenía que ver con esta soledad en la cual todos de alguna manera se autodeclararon, ¿no? Y de alguna manera, digamos, me pregunto, digamos, si por ejemplo las empresas que tienen un encargado de relaciones con inversores, con inversionistas, si esa persona o ese equipo no sería un aliado o una aliada para empujar esta agenda. Y obviamente esos son empresas muy grandes que cotizan en bolsa, y acá tenemos un público más diverso. Y me pregunto también si otro aliado no es el compliance officer, digamos, en donde de alguna manera estamos tratando de que los temas de derechos humanos estén en la política de cumplimiento de la compañía. Entonces me pregunto, digamos, si no tenemos que tratar de ampliar el universo de esos conectores al interior de la empresa. Ya hablamos del contexto, ya me parece que todos mencionaron, ¿no?, la ausencia, digamos, del regulador, todos hablaron de la ausencia o la dificultad que significa no tener un plan nacional de acción, y me pregunto si no pueden ser como buenos disparadores la búsqueda de algunos socios en las empresas, y pienso en estos dos, digamos, ¿no? Si no pueden ser buenos socios para impulsar esta agenda y que entonces no se encuentren solos, más allá de la compañía que puede ser la red, obviamente. Entonces quería preguntarles un poquitito en eso. Pienso en el encargado de relaciones con inversores, porque bueno, hay todo unas noticias hablando de que el movimiento de inversiones basadas en ESG está creciendo bastante fuertemente. Esto obviamente, de vuelta, es para un público, tal vez es más para una pregunta para YPF, que cotizan en bolsa, no sé, otra que esté cotizando, digamos, de los que están con nosotros, pero también aprovechando, digamos, esto de que casi todos tienen un compliance officer en sus compañías, y si ese no puede ser otro facilitador de estos procesos. Yo creo que indudablemente es un facilitador y es un aliado. En ningún momento pienso que estamos en soledad, porque ya el Compliance Officer es un aliado ineludible. También hay otros que tienen que ver con las empresas que cotizan en bolsa, que buscan, digamos, de alguna manera, salir bien en la foto, que tiene que ver con los índices de sustentabilidad. Pero todavía, fíjate que esta agenda es una agenda que, como no podemos construir confianza, recurrimos a la institucionalización de la desconfianza, que es prácticamente esta cuestión de estos roles que son absolutamente complementarios, que se construyen en base a una agenda de riesgo. Me parece que, reitero, todavía falta esta cosa de cuando abrimos puertas,
abrir la puerta de los derechos humanos pensando en que es una agenda de oportunidad, abrir una puerta de un horizonte con entusiasmo, de tirarse de cabeza con entusiasmo a esa agenda, porque uno piensa que es una oportunidad. A eso estamos a mucha distancia, me parece. Quiero Perfecto. agregar algo más y prometo que mi última intervención no quiero monopolizar. Yo creo que hay un puntito ahí que es interesante, que es que a veces ciertos temas, a mi manera de ver, no terminan de tener jerarquía en las agendas empresariales porque quedan demasiado en manos de técnicos. O sea, se transforma en una especialidad de técnicos. Y lo que hay que entender es que los temas se escalan en la agenda en la medida en que la dirección los toma como propios. O sea, hay que entender el negocio para verdaderamente despejar todos los warnings que pueda haber a la hora de que un tema de alguna manera escale dentro de la agenda. Entonces el técnico es fundamental, yo creo que es esencial, pero también tenemos que tener cuidado con que el tema quede capturado, por así decir, en manos de técnicos, que esto a veces sucede. Y entonces los técnicos lo manejan y son prácticamente materia exclusiva de su manejo, y eso hace que los temas no terminen de elevarse en la agenda. Y un segundo y último punto, me preocupa cierta tendencia que veo en varias iniciativas en donde se está planteando unidireccionalidad en cuanto a los impactos. O sea, y dentro de las empresas también veo un poco esa tendencia. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de gestionar riesgos, pero solamente los riesgos a los cuales está sujeta mi empresa por parte de terceros, pero no necesariamente con una mirada bidireccional. Entonces, solo se piensa en cómo las cosas pueden afectarnos, pero no necesariamente se hace un buen análisis de cómo lo que nosotros hacemos puede afectar a terceros. Y ahí es donde la gestión de riesgos de viejo paradigma, por así decir, me parece que tiene asuntos pendientes. Buen día, ¿cómo les va? Tomando por ahí la palabra o la consulta que hizo Flavio, sí, coincido totalmente que son dos áreas, son muy importantes que puedan acompañarnos y no sentirnos tan solo más allá de la red del pacto. Pero también a mí me parece que hay un concepto que estaría bueno que lo tengamos presente, que es el concepto de capilaridad. Y es cómo nosotros vamos llegando hacia todos los lugares dentro de la organización para que entiendan que esto no es algo, no es moda, no es algo nuevo, ni es algo que decir, bueno, ahora todo el mundo le pone la palabra sustentabilidad y estamos todos bien, sino que es un concepto de negocio y lo tienen que pensar así, así como el ambiente, como, a ver, nosotros trabajo para YPF, trabajo en Neuquén, en el interior de la provincia, nos movemos en muchos rincones, en muchos municipios, donde entendemos como compañía dentro de YPF, sí este concepto de capilaridad, de ir llegando a los negocios para decir, mira, esta es la nueva manera de hacerlo, o esta es la forma adecuada de hacerlo. Después está saliendo desde nuestra empresa con aquellas pymes o con aquellos, digamos, industrias o empresas medianas o más chicas que empezaron por lo menos a ponerle el nombre sustentabilidad recorriendo estos últimos 10 años, que algunas lo entienden y lo aplican bien, y otras lo ponen como una iniciativa de decir, bueno, al menos estoy en el tema. Creo que a esas empresas también hay que llegar con capilaridad, porque a esas empresas hay que ayudarlas con el tema del conocimiento, porque las vamos a fortalecer y van a sumar parte del conjunto. Y después nos queda un resto de empresas que todavía, por lo menos acá en el interior, ni siquiera hablan del concepto de sustentabilidad. Y muchas veces piensan de que ese concepto es para grandes empresas, para las empresas que tienen que pedir créditos en el exterior o que cotizan en bolsa. Y en realidad, cuando uno empieza a hablar y empieza a plantear temas y empieza a sumar las iniciativas, se dan cuenta
de que no necesitan tener un responsable de sustentabilidad o un responsable de compliance, o simplemente en su nueva visión de hacer los negocios o en su nueva visión de hacer, pueden incorporar estos conceptos. Entonces me parece que, por eso digo, cuando hablo de capilaridad y de conocimiento, es dentro de nuestra misma organización, que sí es verdad, es muy grande, y donde tenemos que empezar a buscar aliados, y sobre todo los negocios, que son los que tienen que entender esta nueva forma de hacer las cosas, sumar a estas empresas que ya al menos en su publicidad, en su diálogo, o se suman a iniciativas que son nuestros proveedores, nuestra cadena de valor, empiezan a hablar del tema de sustentabilidad, e incorporar aquellas que todavía no tienen el conocimiento. Y esta red de Pacto Global tuvimos la fortuna de tenerlos acá en Neuquén, y tuvo una convocatoria impresionante. Entonces, que esta mesa de derechos humanos o que este grupo de trabajo pueda ser federal, esto creo que ayudaría mucho a muchas empresas que están en el interior y que están ansiosas y deseosas de conocer y de profundizar en el conocimiento y cómo lo pueden aplicar y cómo lo pueden bajar a tierra, independientemente del tamaño de la empresa e independientemente de la actividad que desarrolle. Buenísimo, Leonardo. Para las conclusiones, Gracias. yo solamente mencionarle a Leonardo que la mesa está abierta, Leo. De hecho, este año la virtualidad nos ha permitido, digamos, que ya una reunión física, las empresas del interior puedan participar. Así que tal vez lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra comunicación y hacerle saber a las empresas que están más en el interior todavía sobre estas posibilidades. De hecho, estamos pensando que el año que viene vamos a seguir, por lo menos en el primer semestre, con estas modalidades de trabajo virtuales. Así que lo tomamos en cuenta y seguramente nos apoyaremos en ustedes para que nos ayuden también con todos los que están en el interior a difundir en nuestros espacios de trabajo, que fueron 7 a lo largo de este año. Este es uno, digamos, el del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos, pero hubo otros 6. Están abiertos para que todos los colegas del interior, hoy más que nunca, puedan sacarle el máximo provecho a estas experiencias de intercambio y de formación. No sé, Laura, si querés ir cerrando, porque estamos acerca del tiempo, ¿cómo seguimos con el cierre? Sí, yo soy, en realidad, o sea, ya estamos llegando al fin y han ido dando algunas ideas, pero quería hacer la pregunta final de si tienen alguna recomendación adicional sobre cómo evolucionar y mejorar la agenda de cara al futuro, ¿no? Además de lo que se fue hablando respecto al rol del Estado, de cómo trabajar con la cadena de valor, del tema de las resistencias internas. ¿Alguien se quedó con alguna idea? Tal vez Lorena, Cristian, los que no hablaron, Alicia, ¿alguien quiere aportar algo más en relación a alguna recomendación sobre cómo mejorar y evolucionar la agenda de cara al futuro? Hola a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, Lorena. Me voy a presentar porque yo tampoco participaba de esta mesa. Mi nombre es Lorena Jurovich y bueno, ahora van a atar algunos cabos porque siento que Flavio me llamó con su reflexión anterior. Yo soy responsable de ética y transparencia en SEAMSE. Y bueno, para contarles un poco nuestra experiencia, nosotros participamos del grupo de trabajo de empresas de propiedad estatal y objetivos de desarrollo sostenibles. No me canso de decirlo, fue una experiencia fabulosa para nosotros y esto me sirvió a mí para poder ingresar, digamos, al nuevo programa que lanzó Pacto Global junto con la Defensoría, que es el de Empresas de Propiedad Estatal y Derechos Humanos. Entonces, un poco con lo que dijo Flavio, si el compliance officer de una empresa te puede ayudar, bueno, acá soy el ejemplo vivo de que desde mi rol empujo para que estos temas ingresen en la empresa. Por supuesto que no lo llevo yo sola, sino que lo hago, digamos, con la Gerencia de Recursos Humanos, con la Gerencia de Relaciones Institucionales y con un montón de otros de la empresa, pero desde mi rol colaboro, digamos, en empujar y traer estos temas en la mesa. Así que, bueno, nada, quería compartir un poco mi experiencia en este sentido. Genial. Sí, bueno, Laura, si puedo participar. Dale. Bueno, no, yo simplemente coincido con mucho con todo lo que están diciendo, pero quería tomar o resaltar varias
algunas cositas. Una, por ejemplo, es lo que dijo Fernando con respecto a que muchas veces bueno, en las empresas lo que sucede es que el tema siempre está en manos de los técnicos o del grupo que lidera el tema de responsabilidad o en el mejor de los casos de compliance, pero no lo toman o no lo visualizan en realidad el directorio o los dueños. Y es ahí en donde se producen digamos, las tensiones a la hora de querer implementar acciones y demás. Y por el otro lado, también lo que dijeron Leo, creo que se llama, de YPF, que es el tema que las pequeñas consideran que no es un tema para ellos, que es un tema de las grandes, y no se dan cuenta de la aplicación práctica que tiene en todo momento y que a lo mejor hasta ya lo están haciendo. Entonces, me parece que esas son dos cuestiones en donde se puede trabajar fuertemente a los efectos de lograr una mayor inserción de la temática, ¿no? Bueno, eso era, gracias. Perfecto, Alicia. Entonces, bueno, en honor al tiempo de todos, para ir cerrando, entonces decirle que está la encuesta que complementa esta sesión de consulta, que le estamos soltando hoy oficialmente en redes sociales, así que hagan la propia, difúndanla con sus conocidos, con socios comerciales, y bueno, cualquier otra inquietud, cualquier otra idea que quede en el tintero, ahí también nos pueden contactar y bueno, y complementan entonces la riquísima charla que tuvimos el día de hoy. Y creo que Bettina quería dar unas palabras finales y ya con eso los liberamos. Estás muteada, Bettina. Estoy muteada, no me da cuenta. Estuve tomando algunas notas, obviamente no las voy a leer a todas, pero creo que en cuanto a los logros, hay varios logros. El tema está puesto en agenda, si bien hay mucho por hacer, se está adoptando como política, hay una mirada positiva. Está como federalizado el tema, bueno, hay se destaca el hecho, bueno, del rol del Pacto Global y de este grupo de trabajo también en el tema de capacitación. Cada vez son más los actores que trabajan en esta temática. Hay lecciones aprendidas o claves de éxito, que es que tenemos que llegar a los lugares donde las transacciones reales del negocio se desarrollan. Otro tema de los logros es que también se está poniendo en una agenda pública los derechos humanos y la obligación de las empresas están en agenda. Los consumidores y los clientes de las empresas, sobre todo los millennials y los centennials, cada vez más están reclamando todas estas temáticas, y es una agenda que está impulsada tanto por la regulación como por estos grupos de interés. Y bueno, después había una segunda pregunta que hablaba de los incentivos. Muchos de esos incentivos tienen que ver con la transparencia que puede llegar a generar el tema de trabajar con los derechos humanos. Bueno, lo decía Claudio, que capaz que no se ve tan visible, pero obtener condiciones y reglas de juego transparente, obtener una transparencia en la competencia, la seguridad de construir el desarrollo de sociedades que sean más equitativas, todo esto son como incentivos para trabajar en todo el tema de derechos humanos y en estas directrices. Bueno, hay otros incentivos también para las inversiones, ¿no? Que posibilitan muchas veces estar en la bolsa, posibilitan ser más atractivos para inversores, conseguir nuevos mercados, nuevos negocios, acceder a financiamiento. Si bien hay algunas, como que después voy a tener que hacer, porque los temas iban y venían entre logros y desafíos y varios incentivos.
Así que uno de los mayores incentivos también es que se establecen acuerdos y normas para poder construir un escenario de transparencia y sobre todo de confianza. La confianza es una de las cosas que más se necesitan en los mercados y yo creo y se cree que el tema del tratamiento de los derechos humanos va a generar este tema de generar más confianza y de construir reglas de juego que permitan crear condiciones transparentes. Bueno, muy destacable el tema de los sindicatos. En el sindicato hubo un cambio de paradigma y ahora crearon incluso áreas que abordan las temáticas de los derechos humanos. El que no va a estar capacitado no va a poder integrar comisiones. Es como que se nota la presencia de los derechos humanos también en el ámbito de los sindicatos, de las ONGs. En cuanto a obstáculos y desafíos sistémicos, se necesitan reglas de juego transparentes, construcción de normas más adecuadas, hay legislaciones y normativas existentes, pero no se cumplen, o sea que va hacia ese cumplimiento, hay una fatiga en iniciativas, por lo tanto debería ir hacia reducir esas iniciativas y hacer todo más claro y más coherente. Y bueno, y también nos hablaron del desafío de transversalizar la debida diligencia, el tema clave en las empresas, ese punto de inflexión al que decía que hay que llegar con esa debida diligencia y con el tema de los derechos humanos a toda la empresa, no solamente a los técnicos, como hablábamos recién, salir de la lógica del cumplimiento, ir hacia la cultura de la integridad, como lo dijo Luciana, incrementar los diálogos. Y bueno, los riesgos son una ventana de oportunidad, ya que es más fácil ingresar a este tema cuando se entiende que la integración o el abordaje de ese riesgo deviene en beneficios. Así que bueno, se habló de un concepto de capilaridad, de llegar a cada área, no solamente dentro de la empresa, sino también en la cadena de valor, e incluso aquellas pymes que ven a la sustentabilidad o a los derechos humanos como algo típico de multinacionales y sin embargo cuando se capacitan o se las suma a los proyectos, se dan cuenta que también es tema de ellos y que también se puede construir en forma conjunta. Así que bueno, se habló de federalización cada vez más, aprovechando también el ejemplo de la Cátedra del Pacto y de todo lo que se está haciendo ahora. Y bueno, el compliance officer es un aliado, o sea, se pueden tomar los aliados, como dijo Flavio, en otros lugares, no solamente en RCE o en sustentabilidad, así que bueno, tenemos muchas cosas para aprender y trabajar. Buenísimo. Gracias, Bettina, por esa síntesis de todo lo que intercambiamos a lo largo de esta hora y poquito. Entonces, bueno, agradecerles una vez más por la participación, decirles que nos tomaremos ahí enero y febrero para la planificación del nuevo grupo de trabajo, o la edición 2021 del grupo de trabajo, que siempre intentamos ofrecer una agenda de actividades que les sea de utilidad, ¿no?, para los desafíos que ustedes tienen interno y con sus diferentes grupos de interés. Así que bueno, aprovechar para desearles felices fiestas a quien no vea en las próximas semanas. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo por la participación el día de hoy. Así que bueno. Gracias. Muchas gracias a todos. Saludos a todos. Gracias. Muy bueno. Adiós. Nos vemos. Feliz año. Feliz año. Chao. Hasta luego. Chao. Saludos.